Tony Vitola, ya lo anuncié. Tony Vitola es, yo no sé si todavía es vicepresidente de la Asociación de Ciudadanos Venezolanos en Colombia. En todo caso, lo que sí sé, y por eso está aquí hoy, es que es analista político, estratega político, y por eso lo saludamos. Bienvenido, Tony Vitola. Buen día, Roger. Un saludo para ti y para tu equipo de trabajo y para las personas que nos sintonizan en este momento. Sí, efectivamente, todavía sigo asumiendo el cargo de vicepresidente de la colonia de venezolanos acá en Colombia. Muy bien. Tony, Tony, por favor, usted está desde un computador. Sí, estoy en un Baje computador. un poquitico la tapa. Mire cómo quedo yo de organizadito ahí. Eso. Ok. Ahí Esa es, mejor. ¿verdad? Qué vicioso. Bueno, Tony Vitola, este domingo es histórico. Nosotros titulamos de esta manera, y lo repito porque creo que por ahí parte la conversación con usted. Venezuela define este fin de semana entre el régimen y la esperanza. ¿Usted qué piensa? Sí, efectivamente. Este podría ser uno de los días más importantes en la historia de Venezuela. Hay una sensación de cambio por parte de los venezolanos. Todas las encuestas arrojan como ganador al señor Edmundo González, candidato de la oposición. Recordar que a la líder natural de la oposición venezolana, María Corina Machado, que ganó la consulta de la oposición en Venezuela, no le permitieron inscribir su candidatura presidencial. Posteriormente, ella definió a Corina Lloris como su sustituta y tampoco la dejaron inscribir su candidatura. Y bueno, se pudo inscribir la candidatura de Edmundo González y todas las encuestas arrojan de que Edmundo va a ganar con al menos un 60% y a Maduro le dan entre 15 y 20%, lo que sería una victoria aplastante, pero todos sabemos cómo es el modus operandi de la dictadura en Venezuela, de voltear los resultados en el Consejo Nacional Electoral después de las 6 de la tarde, y creo que ahí es donde va a estar, digamos, la verdadera lucha, la verdadera batalla de los venezolanos, el qué va a suceder después de las 6 de la tarde del domingo 28 de julio, si Maduro va a reconocer los resultados o efectivamente se va a efectuar un fraude electoral en Venezuela. Tony, buenos días, cordial saludo. Sobre eso precisamente le quería preguntar, ¿qué tan factible es, a juicio de ustedes, que Maduro desconozca estas elecciones y cómo se fragua un fraude con una diferencia tan abismal? Es un escenario factible, algo que, digamos, va a determinar el hecho de que ellos puedan voltear o desvirtuar los resultados del día domingo, es dependiendo del margen electoral que haya entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Recordar que en el año 2015, en las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela, el Congreso de Venezuela, la victoria de la oposición fue aplastante en comparación a los resultados del chavismo. De los 157 diputados que hay en la Asamblea Nacional de Venezuela, la oposición logró 111 curules, si no me equivoco, contra unas 45, 46 del chavismo, y el chavismo no le quedó de otra sino salir a reconocer los resultados de la oposición, que evidentemente ellos después desconocieron la voluntad del pueblo y desconocieron el poder de la Asamblea Nacional de Venezuela, constituyendo una asamblea paralela, que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ya tenemos un histórico, un antecedente histórico de que si el margen electoral es ampliamente superior por parte de la oposición, a ellos les va a quedar cada vez más difícil de desvirtuar los resultados en el Consejo Nacional Electoral. Tony, buenos días. En caso de que ocurra lo que puede suceder en manos de Maduro, puede ser posible que gane. Obviamente existe esa posibilidad que gane o que después de las 6 de la tarde exista alguna manipulación y igualmente gane. ¿Qué puede suceder con la oposición? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar en caso de que esto ocurra? Sí, evidentemente ahí va a tener mucha importancia los líderes de la oposición, las decisiones que tomen los líderes de la oposición. La gente, lo más seguro es que va a estar con la misma actitud
que en el año 2013, cuando Nicolás Maduro le roba las elecciones por 200.000 votos a Enrique Capriles Radonsky, en ese momento la gente estaba dispuesta a salir a las calles a defender el resultado de la oposición, y en ese momento Enrique Capriles decidió no convocar a la gente a las calles, lo cual eso le condenó políticamente a Enrique Capriles Radonsky por parte de la gente que no estuvo de acuerdo con su decisión. Entonces creo que ahí, en ese caso de que Maduro establezca este fraude electoral y se considere como ganador de las elecciones, la gente va a estar dispuesta a las calles, es lo que se siente en las calles de Venezuela, e incluso es un comentario o son rumores que se comentan en las calles de Venezuela de que la gente estaría dispuesta a salir a las calles a defender el resultado, pero ahí va a tener mucha importancia la decisión que tomen los líderes de la oposición, en este caso María Corina Machado, que es la líder más importante de la oposición en este momento. Tony Vitola, esta es una situación que uno diría la suerte está echada, ¿cierto? Y que cree que ya la gente en Venezuela se cansó. Y por lo que le hemos venido escuchando a Maduro hablando mencionando la palabra sangre, sangrienta, como quien dice, si ganan, esto va a generar sangre corriendo por las calles de Venezuela, en fin. Pero los ojos del mundo están ahí, a pesar de que creo que no permitieron la presencia de algunos analistas, algunos, ¿cómo es que le llaman? Veedores internacionales. Ante esos ojos del mundo es tan factible que una evidente diferencia como la que usted está planteando, 60-15, sea desconocida. Sí, evidentemente. No solamente las encuestas, digamos, establecen esta amplitud en el margen, digamos, de favorabilidad, sino que también se sienten en las calles. Lo pueden ver el día de ayer en el cierre de campaña, tanto de Edmundo como de Nicolás Maduro. El cierre de campaña de Edmundo fue estratosférico. En Caracas se llenaron las calles. Al cambio el de Maduro, en el oeste de Caracas, la asistencia fue muy poca y muchos sabemos que gran parte de la gente que asiste a las marchas de Maduro son gente que trabaja en las entidades gubernamentales y que las obligan con un listado de asistencia a asistir a estas marchas, o si no, los despiden, ¿no? Entonces, Maduro sabe que está en una situación muy complicada, que ya no cuenta con los aliados naturales con los que contaba anteriormente. Ya, por ejemplo, Lula en unas declaraciones estableció de que Maduro tiene que reconocer los resultados electorales del día domingo. Brasil ya no va a enviar observación electoral en Venezuela por decisión de Nicolás Maduro, al igual que Colombia. El canciller colombiano iba a viajar a Venezuela y ya no va a viajar tampoco como observador electoral. Entonces, sabemos que internacionalmente Maduro cada vez está más solo, y que la gente, digamos, la comunidad internacional está muy a la expectativa de lo que pueda suceder este domingo en las elecciones presidenciales de Venezuela. Tony, ustedes hablan de la oposición, de quienes han sufrido el rigor de una dictadura muy compleja, muy, si se quiere, sanguinaria. Están a puertas de conseguir algo que hace 5 o 6 años parecía imposible. Es decir, la salida de Maduro y la salida del poder del chavismo. Pero ¿cómo va a quedar la sociedad venezolana tan fragmentada, tan lastimada y tan enquistada a un poder que cooptó casi los otros poderes, las Fuerzas Armadas, las Cortes, el sistema electoral? ¿Qué va a pasar? Bueno, esperemos primero inicialmente que el día lunes sea el inicio de un cambio para Venezuela. Edmundo González lo ha comentado en distintas entrevistas, que él reconoce que su gobierno va a ser un gobierno de transición, precisamente porque el chavismo ha hecho mucho daño en Venezuela durante estos 26 años. La producción petrolera en Venezuela ha decaído de 3.6 millones de barriles de petróleo al día que producía Venezuela en el año 1998.
siendo Venezuela el país con las mayores reservas petroleras del mundo y que depende netamente del petróleo en sus ingresos, y hoy Venezuela produce menos de 400.000 barriles de petróleo al día, es decir, Venezuela produce prácticamente lo que producía en 1930 y así con los otros sectores productivos de Venezuela. Entonces, Edmundo sabe que va a ser un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional, el que también tiene que, digamos, aliarse con los otros sectores de la oposición, que hagan parte de su gobierno, pero también abrirse al mercado internacional, permitir que lleguen las empresas privadas a Venezuela, y también entender, los venezolanos tienen que entender que el lunes, si inicia un nuevo cambio en Venezuela, no es que el chavismo va a desaparecer para siempre y no va a existir un chavista más en Venezuela, sino que también nosotros tenemos que convivir con un sector que en este caso sería la oposición, que es el chavismo, que estamos seguros que sería muy incómodo porque todos sabemos que esto es un sector que son unos criminales y que están dispuestos a hacer lo que sea, e incluso Maduro lo ha dicho en sus declaraciones, como lo dijo Roger hace un rato, que puede haber un derramamiento de sangre o una guerra civil en Venezuela. La oposición siempre es incómoda, Tony, usted lo sabe muy bien. Lo que pasa es que hay oposiciones que son mucho más dañinas, infames, podría llegarse incluso a extremos de violencia, ¿cierto? Pero la oposición siempre es necesaria en una democracia. Y se imagina uno que si va a haber una transición, pues no va a ser hacia el otro extremo, pues, o sea, pasar de una dictadura a otra dictadura. Se supone que la democracia va a ser de unidad y que entonces eso implica que haya sectores de unos y de otros, y que seguramente podría haber dentro del chavismo. Obviamente, lo que usted dice es muy importante. El chavismo no desaparece. Pero como que la gente sí está muy aburrida en general. Usted dice el cierre de campaña multitudinario, el de Edmundo González, y el de Maduro muy cerrado, muy pequeño. Esta semana mostramos un video en el que María Corina Machado iba recorriendo vías, y la verdad que nos conmovió y pensamos, si este es el sentimiento de verdad en Venezuela y la pieza no es solo propagandística, de verdad que sí va a haber un cambio, va a haber un giro en la política de Venezuela. Incluso veamos, Tony, veamos el videito, porque de verdad que es conmovedor y muestra lo que podría pasar este domingo. Aquí está. ¿Cómo sabían que veníamos por aquí? Los policías nos avisaron. Los policías nos avisaron. Quiero que mi mamá vuelva. Dios la bendiga. Te amo. Ayúdanos, por favor. La esperanza de mi hija. La esperanza de mi hija, María Corina. Te amamos, María. Gracias por estar en Zaragoza. Gracias. Tenemos fe. Estoy a 6 meses de graduarme de ingeniero y quiero tener el orgullo de graduarme fuera de una dictadura. Amén. ¿Verdad? Por todos nosotros y por la familia. Tengo 7 hijos que tengo afuera. Yo quiero que venga mis hijos. Yo la vi por allá, yo tengo un marcapaso, pero yo vine a seguirla para decirle que yo quiero que usted gane, usted va a ganar. Mira, Maduro que con su madre que se vaya, pero que lo deje tranquilo, Gracias.
conmovedor, Tony. Si ese es el sentimiento, pues va a pasar lo que usted está y las encuestas dicen, va a pasar el domingo, ¿o no? Conmovedor. Sí, bastante conmovedor el video, Roger. La gente está cansada, la gente está cansada de esta situación. Son 26 años. Estamos hablando de una dictadura que generó que más de 8 millones de venezolanos tuviéramos que haber salido de Venezuela. Los aeropuertos de todo el mundo y sobre todo en Colombia están abarrotados de gente, de venezolanos viajando hacia Venezuela para ejercer su derecho al voto el día domingo. Bien, Eso es un detalle, bueno, importante bien. que hay que comentarlo, y es que el régimen de Maduro puso 1000 trabas para que los 8 millones de venezolanos que hoy nos encontramos en el exterior pudiéramos ejercer nuestro derecho al voto. Solamente 69.000 de los 8 millones pueden ejercer su derecho a voto el día domingo, Eso. y menos del 1%. Y en el caso de Medellín, de los 400.000 venezolanos que hoy nos encontramos en Medellín, aproximadamente solamente 497 personas, es decir, menos del 1%, eso es como el 0,1%, pueden votar el domingo. Pero la gente no, mucha gente no se está quedando con eso y están viajando desde España, desde Portugal, desde Italia, desde Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, hacia Venezuela para ejercer su derecho al voto allá en Venezuela el domingo. O sea que el sentimiento ya se está materializando. ¿En qué? En esa posibilidad del voto. Mejor dicho, no están tomando las armas. Es como cuando una sociedad se cansa y toma las armas. En este caso, toman la decisión valiente de volver a su país a votar. Y entonces eso es bien, bien importante. Dice mucho de lo que ha pasado durante estos 26 años. Dice mucho, como lo dice ese video, que es que a mí me parte, cada vez que lo veo, me parte el alma, porque ya no se está pensando en Venezuela en si hay comida o no hay comida, si hay energía o no hay energía, sino ese discurso de muchos de los que dijeron ahí, sobre todo los niños, como la unificación familiar. ¿Usted tiene familiares allá todavía en Venezuela, Tony? Sí, sí, yo todavía tengo tíos, primos, muchos familiares allá en Venezuela que padecen muchas necesidades, ¿no? Del día a día allá en Venezuela, de un país que ha quedado completamente destruido. Cuando Roger, en los años 70, en la bonanza petrolera, Venezuela llegó a ser la séptima economía del mundo, imagínate. Hubo un momento que el bolívar valía más que el dólar, y eso conllevó a que muchos migrantes de muchos países del mundo vieran a Venezuela como un destino para poder radicarse. Se estima, por ejemplo, en el caso de los colombianos, que 3.3 millones de colombianos vivieron en Venezuela. Entonces es una situación que no solamente padecen los venezolanos, sino también los colombianos que hoy todavía viven en Venezuela, y las distintas nacionalidades, distintos migrantes que desde hace 30, 40 años residen allá. Tony, uno ve ese video, pues y obviamente no deja de conmoverse, eso le arruga a uno el alma, pero nota que la que arrastra, pues obviamente es María Corina, que es la líder de la oposición, y Edmundo no aparece por ninguna parte, pues él está en todas estas manifestaciones, pero realmente el reconocimiento ante los venezolanos y ante el mundo lo tiene María Corina. ¿Qué va a pasar entonces con esa presidencia en caso de que la ganen? Edmundo va a gobernar como en cuerpo ajeno, o María Corina va a gobernar en cuerpo ajeno. ¿Qué va a pasar? Que es, pues la campaña es prácticamente María Corina. Sí, evidentemente, hoy la líder natural de la oposición es María Corina Machado. Más de 3 millones de venezolanos votaron por ella en la consulta de la oposición, pero claro, el régimen no dejó de inscribir su candidatura, a pesar que eso fue uno de los acuerdos que se estableció en el acuerdo de Barbados, permitirle a ella la inscripción de su candidatura. Y María Corina ha estado recorriendo los estados del país haciendo pedagogía electoral, comentándole a la gente: yo no puedo ser candidata, el candidato es Edmundo González y tienen que votar en el tarjetón electoral de esta manera, porque no sé si han podido ver el tarjetón electoral de Venezuela, pero es un tarjetón que tiende a confundir, evidentemente hecho o desarrollado para favorecer al régimen. Maduro sale en un tercio
de los partidos que aparecen en el tarjetón electoral, y son aproximadamente 34 partidos, si no me equivoco. Maduro sale en al menos un tercio, Edmundo González solamente sale en 3 partidos, que es Movimiento Progresista Venezuela, Un Nuevo Tiempo y el partido de la tarjeta de la unidad. Entonces ella está haciendo pedagogía electoral. Edmundo también ha recorrido muchos estados con María Corina. Bueno, en este video no se aprecia, pero Edmundo sí ha estado recorriendo en llave con María Corina los estados del país, y evidentemente sabemos que María Corina va a ser parte del gobierno de transición encabezado por Edmundo González. Tony, sabemos las afugias, humillaciones, vicisitudes, problemas, discriminaciones que han sufrido la población refugiada de Venezuela, a pesar de que muchos países como Colombia la ha acogido, pero igualmente no deja de ser una situación muy incómoda para ella. Ustedes tienen un estimativo, si ganan obviamente, de en cuánto se reduciría esa diáspora, cuántas personas volverían a Venezuela o estarían dispuestas a regresar. No se tiene un estimado como tal. Hemos barajado varios escenarios. Creemos que va a haber, digamos, un primer escenario de una población migrante venezolana que va a regresar inmediatamente en el corto plazo, llámese este año, en estos próximos meses a Venezuela. Claro, estamos hablando de un escenario de que Edmundo gane las elecciones y inicie un gobierno de transición. Entonces sería un primer escenario de los venezolanos que se regresarían en los próximos meses. Un segundo escenario que sería como, digamos, la mayor migración o el mayor retorno de venezolanos hacia Venezuela, que ya sería en el mediano plazo, de venezolanos que en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años estarían regresando a Venezuela. Y un tercer escenario de venezolanos que ya se van a radicar, en este caso en Colombia, por ejemplo, porque ya hicieron vida aquí, ya tienen 7, 8, 9 años viviendo aquí en Colombia, ya hicieron familia, se casaron con un colombiano, una colombiana, tuvieron hijos, tienen un trabajo estable, una regularización migratoria estable, o pudieron adquirir la nacionalidad colombiana por adopción. Entonces son personas que se establece que van a quedar acá en Colombia, pero podríamos estar hablando fácilmente de un 50% de venezolanos en el escenario 1 y escenario 2 que estarían retornando a Venezuela. En todo caso, Tony, con la posibilidad de regresar o no regresar, por sus familiares, lo que quieren es que haya cambio. Vea, ahí está el tarjetón precisamente. A ver, antes de que terminemos, que es que eso, uno no ve sino a Maduro. Qué cosa tan impresionante. ¿Dónde está el mundo? Lo vi por ahí, unidad. No, más desaparecido. 1, el mundo 2, pero está en varias oportunidades el mundo, pero muy poquitas, 3, pero además muy separado, muy, ¿cómo se dice? Difuminado. En cambio, Maduro en todas, Donny, ahí está, vaya el tarjetoncito. Sí, efectivamente. Y un detalle para que tengan en consideración es que uno de los modus operandi que tiene el régimen en las elecciones de Venezuela es que secuestran tarjetas de la oposición venezolanas. Por ejemplo, en el tarjetón pueden ver que hay una que dice Voluntad Popular, que está entre las 2 tarjetas de Edmundo. Ese partido Voluntad Popular, que de hecho es el partido político de la oposición de Juan Guaidó y de Leopoldo López, le secuestraron la tarjeta, el régimen. Entonces, mucha gente que es simpatizante a Voluntad Popular va y vota por Voluntad Popular creyendo que es el candidato de la oposición, pero se darán cuenta que el candidato de Voluntad Popular que aparece ahí es otro, que es Daniel Ceballos, que es una persona que era de la oposición, pero se volteó, ahora se vende como independiente, pero todos sabemos que le hace juego al chavismo. Entonces, son esas artimañas que hace el régimen para confundir a la gente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos detalles. En el caso, bueno, a los oyentes que tengan amigos en Venezuela, de que no caigan en estas artimañas del régimen. Usted como vicepresidente de la colonia,
de venezolanos en Colombia, me imagino que deben estar emberriondados haciendo política desde acá, obvio, pedagogía sobre todo, obvio, para que el propósito se logre. Bueno, Tony, les vamos a desear mucha suerte. Yo no suelo realmente tener posición, pero en este caso voy a plantearle, entonces lo voy a advertir, es opinión mía. Qué bueno que hubiese un cambio, por lo que hemos oído tanto. Me acuerdo del primer regaño que me pegó el entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, en una entrevista que le hice a él cuando Chávez, coronel Chávez, estaba entrando al gobierno, ya había entrado. Entonces se me salió la palabra doctor Chávez, pues por darle la dignidad, era presidente al fin y al cabo, ¿cierto? Y me pegó una tremenda regañada al aire. Teníamos un programa que llamaba Sala de Redacción en Cosmovisión. Y entonces yo me quedé en la pieza porque sabía la postura de derecha del doctor Luis Alfredo Ramos, ¿cierto? Y conocemos las posturas de derecha. Entonces, más allá de posturas de derecha por per se, es con todo lo que ha pasado, con todo lo que yo le he escuchado a usted en todos los años que lo he entrevistado y a tanta gente que conocemos. Con todo eso, esperamos que la esperanza se sobreponga al régimen, la esperanza de volver a la democracia, por el bien de ustedes y por el bien de tantos colombianos que están allá. Esa es la opinión. Tony, el lunes podríamos entonces de pronto conversar también, ¿cierto? Sí, seguro, vamos coordinando. Listo. Tony, mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias, Roger, por la invitación, a ti, a tu equipo de trabajo. Y bueno, esperemos que el domingo sea un punto de inflexión en la historia de Venezuela y que inicie la transición que todos estamos esperando en Venezuela. Y lo que suceda en Venezuela el domingo afectará directamente en Colombia. Por supuesto, no lo dude. Muchas gracias, Tony Vitola, vicepresidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia y analista político. Además con premios. En estos días hablábamos de las nominaciones de Miguel Jaramillo Luján en el ¿cómo se llama el Tony Awards se me olvidó. En todo caso es un premio bien importante para los politólogos, asesores, consultores políticos, y Tony ha estado en ese nivel. Es una persona que sabe mucho del tema.